Maestros, buenas tardes. Miren, este es el video 557 y lo hemos titulado ¿Cómo resignificar el papel de los supervisores ante la nueva escuela mexicana? Es el tema del webinar 121 de, de este Red Magisterial de ayer que fue transmitido. Entonces, esto de cómo resignificar el papel de los supervisores ante la nueva escuela mexicana, pues es un tema que compartió el doctor Sergio González Rodríguez, que es especialista en matemáticas, ayer jueves 9 de noviembre. Sí, ayer jueves 9 de noviembre. Entonces, este, fue un webinar coordinado por la coordinadora editorial de Red Magisterial, Roxana Martín Lunas. Y bueno, Sergio González nos compartió cómo tratar ese papel de los supervisores ante la nueva escuela mexicana. Nos comentó tres temas. ¿Cuál es el papel del supervisor para fortalecer la autonomía profesional? ¿Cuál es el papel del supervisor en el acompañamiento en la implementación del plan de estudios 2022? Y bueno, ¿y cuál sería el papel del supervisor en el tema 3, que son reflexiones finales? Y yo sí les quiero comentar de manera general algunas palabras que surgieron en el webinar relacionadas con el papel del supervisor. Y surgieron palabras como acompañamiento sistemático, garante del servicio educativo, asesor u orientador, acompañamiento, acompañar, apoyo, eh, monitorear, y la otra es organizador, organizado. Son palabras comunes que se expresaron en el webinar de ayer sobre la resignificación del papel del supervisor. Nos dice el documento que los supervisores y los ATP forman parte de la estructura del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas, que es un documento que tiene las siglas SAAE, y el objetivo de los supervisores y ATPs como estructura del servicio de asesoría y acompañamiento, el objetivo es coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la escuela y de las prácticas profesionales docentes y directivas por medio de la asesoría y el acompañamiento especializados. Ese es el objetivo del acompañamiento que deben de hacer los supervisores y los ATP. ¿Cuál es el papel de los supervisores? Como tema 1, nos señalan 3: acompaña, contribuye y asesora. Ustedes pueden meterse a mi muro de Facebook o al grupo Maestro Iberoamericano y ahí están 22 imágenes del webinar de ayer. ¿Qué implica para estas figuras educativas, el supervisor y el ATP, contribuir, asesorar? ¿Qué implica? Bueno, implica conocer tres cosas: conocer las características del personal, de los directivos, de los docentes y del contexto en que se ubican esas escuelas. Implica tener una comunicación frecuente con el personal directivo, con los docentes, con las familias y con la comunidad en general. Y aparte implica favorecer un ambiente de colaboración. O sea, hay que promover el respeto, la empatía y la confianza. Son tres cosas que implica contribuir y asesorar como un rol del supervisor o del ATP. Conocer las características de todos,
tener una comunicación frecuente con todos y favorecer un ambiente de colaboración con todos. En el papel del supervisor, bueno, tiene un papel sobresaliente en la formación continua. Nos dice el documento que llevan a cabo un acompañamiento pedagógico, recuperan de los saberes y conocimientos de las figuras educativas implicadas, impulsan el trabajo colaborativo, contribuyen al desarrollo de la autonomía profesional y aparte reconocen el contexto escolar y sociocultural en el que realizan su función. Y bueno, hay que reflexionar sobre esa práctica. Esas son algunas implicaciones que nos menciona el documento. La supervisión tiene que tener principios y esos principios pues son en base a una visión humanista. Anteriormente venía pues en la ley que la educación es un derecho de los niños a recibirla. Pero ahora con la nueva escuela mexicana, no solamente es un derecho de los niños a recibir la educación, es un derecho humano a recibir la educación. Entonces, entre esos principios, bueno, nos menciona el documento que, bueno, son agentes clave de una comunidad que contribuyen al proceso educativo y bienestar común, los supervisores. Contribuyen a garantizar el derecho humano a la educación. Ya no es nada más un derecho a la educación, ya es un derecho humano. A ese nivel está en la Constitución. Reconocen la composición pluricultural de la nación mexicana, reconocen que los estudiantes tienen características que los hacen únicos y bueno, participan en procesos de formación y actualización. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere favorecer la autonomía profesional como una de las funciones de los supervisores? ¿A qué se refiere favorecer la autonomía profesional como una de las funciones de los supervisores? Bueno, nos dice que en el plan de estudios 2022 hay 4 elementos que son los pilares de la nueva escuela mexicana. Fíjense, hay 4 elementos que son los pilares de la nueva escuela mexicana. Uno, el derecho humano a la educación de las y los estudiantes como sujetos de la educación. Dos, la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos del currículo nacional de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes. Aquí nos habla ya del programa sintético y del programa analítico. Tres, la integración curricular expresada en los contenidos de los 4 campos formativos y 7 ejes articuladores, los cuales establecen los contenidos fundamentales de estudio en la integración curricular. Y 4, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la relación que guarda la escuela con la sociedad. En síntesis, los 4 elementos que son pilares de la nueva escuela mexicana son el derecho humano a la educación, la autonomía profesional, la integración curricular y la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si uno de esos 4 pilares de la educación falla, la nueva escuela mexicana no se estará implementando en su totalidad. Repito, los 4 pilares de la nueva escuela mexicana vienen en el plan de estudios 2022. Vienen los 4 pilares de la nueva escuela mexicana. Uno, el derecho humano a la educación. Dos, la autonomía profesional del magisterio. Es profesional y es curricular. Tres, la integración curricular, que todavía en muchos estados los maestros creen que la integración curricular es una disciplina y no es una disciplina. Y 4, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso están los 3 escenarios en los libros de texto gratuito de los alumnos, los escenarios aula, escolar y comunitario. La autonomía profesional, bueno, aquí nos dice que la nueva escuela mexicana reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía profesional del magisterio. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, eso quiere decir que el docente debe de considerar lo que se establece en el plan y programas de estudio. Debe de considerar el conocimiento de sus estudiantes, el contexto en el que viven, sus trayectorias formativas, y debe de considerar su formación como docente y debe de considerar el compromiso para hacer efectivo el derecho humano a la educación. 2 puntos me llaman la atención.
El maestro, en su autonomía profesional, debe de considerar su formación como docente. Eso implica ser autodidacta, no esperar a que te den la información o te aclaren todas las dudas. Uno debe de buscar la información, de investigarla. Y el otro punto que me llama la atención es el compromiso por hacer efectivo el derecho humano a la educación, y esto habla de que todos los alumnos deben de estar en la escuela independientemente de cualquier condición que presenten. La autonomía profesional permite decidir al maestro qué enseñar, hablando de contenidos y contextualizarlos, cómo enseñar, hablando de uso de metodologías y de estrategias, por ejemplo, para recuperar y utilizar saberes previos de los estudiantes, bueno, una planeación didáctica, y aparte qué y cómo evaluar los criterios e instrumentos de evaluación de los aprendizajes. A eso se refiere. Miren, ya que estamos en la parte final del primer periodo de este ciclo escolar, bueno, también aquí nos dice como parte de la autonomía profesional, nos habla de que el docente debe considerar el plan y programas de estudio, conocer a sus estudiantes, sus contextos en el que viven, sus trayectorias formativas. Y hablando de sus trayectorias formativas, recuerden que los maestros deben de tener un portafolio individual de cada uno de sus alumnos para ir almacenando las evidencias tangibles de sus procesos de desarrollo y de aprendizaje. Y ese es parte de lo que hemos hablado de la evaluación formativa. Por eso, eso también es parte de la autonomía profesional. Maestros, la autonomía profesional y curricular, repito, permite decidir qué enseñar y qué y cómo evaluar, qué y cómo evaluar. Entonces, ojalá y se terminen aquellas viejas prácticas como inercias del sistema en que solamente aplicamos uno o dos o tres exámenes y evaluamos por ahí el primer periodo. No, los alumnos deben de tener cada uno un portafolio de evidencias tangibles donde se vean los avances, los logros, los procesos de su desarrollo de aprendizaje. De eso se trata también la autonomía profesional. Como tema 2, acompañamiento en la implementación del plan de estudios 2022. Bueno, los supervisores pues tienen que participar en el diseño curricular, en los talleres sobre las metodologías de aprendizaje para orientar a los maestros, por ejemplo, cómo se trabaja con proyectos o para acompañarlos. Tienen que conocer las metodologías y tienen que saber cómo apoyar a los maestros en el diseño curricular, y tienen que buscar propuestas de formación particulares en casos específicos de compañeros, pero después se toman decisiones para estructurar los conocimientos adquiridos. Entonces, los supervisores tienen que cumplir el rol de acompañar en la implementación del Plan de Estudios 2022. Por eso, en la primera sesión ordinaria, el mensaje de la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, ella pidió a los supervisores que acompañaran a los maestros, a sus escuelas, para que esto aterrizara en las aulas, con los alumnos, con los maestros. Y ahora en el mensaje de la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, en su video para la segunda sesión, volvió a pedir a los supervisores y a los directivos, que como son los agentes educativos que conocen las escuelas, conocen los maestros, conocen los alumnos, conocen los padres de familia, bueno, que orienten, que acompañen, que apoyen a los maestros para que se implemente el plan de estudios 2022 en todas las escuelas de todas las zonas escolares. El acompañamiento del supervisor en la implementación del plan de estudios 2022, bueno, tiene que basarse en 5 puntos, maestros, en 5 puntos. Uno, tiene que saber sobre la organización curricular de los programas sintéticos. Dos, tiene que saber cómo se configura el programa analítico. Tres, tiene que saber sobre el diseño de planeaciones para la enseñanza y el aprendizaje de los PDA, de los procesos de desarrollo de aprendizaje. 4,
El supervisor tiene que saber sobre las metodologías de aprendizaje, en este caso las 4 metodologías críticas, pero el expositor de ese webinar, Sergio González Rodríguez, pues ayer lo dijo bien claro, que no necesariamente tienen que ser esas 4 metodologías críticas, los maestros pueden utilizar otras metodologías. Y 5, los supervisores tienen que saber sobre el uso de los libros de texto. Lo repito, porque esto es importante. Los supervisores para el acompañamiento en la implementación del Plan de Estudios 2022 tienen que saber 5 cosas. ¿Cómo están organizados curricularmente los programas sintéticos? ¿Cómo se configuran los programas analíticos? ¿Cómo se diseñan las planeaciones para la enseñanza y el aprendizaje de los procesos de desarrollo de aprendizaje? ¿Cómo se aplican las metodologías de aprendizaje? Y cómo es o cuál es el uso de los libros de texto gratuitos. Esos 5 puntos son muy importantes que todos los supervisores lo conozcan. Maestros, hablando de la organización curricular de los programas sintéticos, bueno, los supervisores tienen que saber sobre los campos formativos, sobre los contenidos y sobre los procesos de desarrollo de aprendizaje. En el punto 2, configuración del programa analítico, los supervisores tienen que saber, bueno, cómo está la lectura de la realidad de cada una de sus escuelas, cómo es el contexto donde están cada una de las escuelas y tienen que saber cómo se formularon los programas analíticos de cada una de las escuelas. En el punto 3, sobre el diseño de planeaciones, los supervisores tendrán que saber cómo se realizan las planeaciones por proyectos y cómo se hacen la secuencia de planes de clase. Eso es lo que nos dice el documento. En el tema 4, uso de metodologías de aprendizaje, bueno, cuáles son las metodologías sugeridas y los supervisores tienen que saber cuáles son y cómo son las metodologías sugeridas. Y en el punto 5, sobre el uso de los libros de texto gratuitos, los supervisores deben de saber, bueno, sobre los distintos escenarios que son aula escolar y comunitario, tienen que saber cómo está, cuál es la información que viene en el libro Nuestros Saberes y tienen que conocer un libro sin recetas para la maestra y los maestros de las 6 fases, maestros, de las 6 fases. Entonces, aquí concluimos ya con Sergio González Rodríguez Rubio con algunas reflexiones y bueno, así de manera general, algunas acciones complementarias del supervisor. Algunas acciones complementarias del supervisor son, hay que garantizar el derecho a la educación, hay que facilitar información, hay que vigilar que se cumplan los planes, el plan y programas de estudio, hay que defender las reformas o innovaciones curriculares, hay que administrar la información, hay que garantizar el derecho humano a la educación, hay que dialogar para construir significados, hay que compartir experiencias, hay que asesorar y favorecer un pensamiento crítico y hay que acompañar a todo el personal. Para resignificar el papel de supervisores, hay cuatro puntos. Repito, vayan a mi muro de Facebook, Apolonio Valdés Magallán, o vayan a mi grupo Maestro Iberoamericano y ahí se van a encontrar esas 22 imágenes. Yo les estoy explicando ya, pues la última, para resignificar el papel de los supervisores. Hay 4 puntos. 1, hay que comunicar y dialogar los propósitos y beneficios del cambio. ¿Cuáles son, compañeros supervisores, los propósitos y beneficios del cambio? Para comunicarlo y dialogarlo en su zona escolar con los directivos y con todo el personal. 2, hay que motivar la colaboración y construcción conjunta. 3, hay que intervenir en la formación docente. Supervisor de la zona escolar debe de saber cuáles son las necesidades de actualización o de formación de su personal, de todas las escuelas o de los directivos o de él mismo como supervisor. Yo como supervisor, ¿qué necesito como formación docente? ¿Qué necesito yo como supervisor? Y el 4 punto es aportar al diseño curricular. Esos son los 4 puntos como reflexiones finales para resignificar el papel de los supervisores. Repito, hay que comunicar y dialogar los propósitos y beneficios del cambio. Los supervisores tienen que saber cuáles son los propósitos y beneficios del cambio de paradigma en esta nueva escuela mexicana. Tienen que
motivar la colaboración y construcción conjunta. Tienen que intervenir en la formación docente y tienen que aportar al diseño curricular. Esos 4 puntos nos los mencionan por ahí en el webinar de ayer, en la conferencia de red magisterial sobre la resignificación del papel de los supervisores. Esos 4 puntos nos los mencionan en el tema 3, que es reflexiones finales. Le repito, hablamos de tres temas. El papel del supervisor para fortalecer la autonomía profesional. 2, acompañamiento en la implementación del plan de estudio 2022. Y 3, reflexiones finales. Esos son los tres temas que abordamos en este pequeño video. Y esos son los tres temas que se abordaron ayer en el webinar que compartió Red Magisterial en YouTube. Maestros, pues es todo. Este es el video 557 de información relacionada con la educación, que es nuestra función. Un saludo a todos, buenas tardes o buenas noches. Nos vemos en el siguiente video.